la falacia que no debe cometer nadie, nunca jamás, ni menos en esta facultad, pero con el curso de los años te encuentras con que realmente gente que viene de sexualidades alternativas a todos los niveles, al final se encuentra en todas las sexualidades alternativas de todos los niveles, ¿no? Y entonces en esas páginas de contactos es alucinante cómo hay unos códigos, como antes había códigos pues para autorreconocerse, por ejemplo, los gays, hay determinadas frases tal que te pueden indicar que esa persona tiene tendencias sumisas y que le apetecería y tal. Pensando más en cómo surgen en estas páginas, ¿no? Cuando la gente empieza a chatear y a hablar, no tanto, son casos muy restringidos los que yo he podido encontrar, ¿no? de gente que se anuncia como tal, pero simplemente como en las charlas que sí son muy frecuentes, ¿no? Charlas sobre sexo, ¿no? Cuando la gente empieza a plantearse tú te buscas, tal y cual, y esas charlas sobre sexo, que se colocan sobre varios chats también, sí que de una manera más informal van surgiendo a veces, ¿no? Pero digo tanto la experiencia personal, no la refiero virtual, de hablar con gente, como cuando entrevistas a gente que frecuenta esas páginas, que te comenten cómo, y aquellos que llevan más tiempo, como quizá más recientemente, surgen con más frecuencia este tipo de conversaciones en la que la gente deja ver, pues me gustaría, pues ya lo he practicado, pues yo no, pero tengo interés, tengo curiosidad. Entonces, no es, digamos, realmente que se perciba ya como sí, ¿no? Como practicantes, como interesados, pero sí que hay una presencia, digamos, sí, como has llegado un poquito más tarde, sí que al principio comentaba, para mí no considero que haya una distinción, es muy difícil distinguir claramente qué son prácticas BDSM y qué no lo son. Sí que hay cosas como clásicas, como por ejemplo que haya una cruz de San Andrés, que son esas cruces que hemos visto, por ejemplo, en la foto de la mazmorra, ¿no? Eso normalmente en la sexualidad convencional no se utiliza para nada, ni se le ocurre a la gente utilizarlo. Sí que hay cosas ahí como una especie de núcleo duro, pero resulta muy difícil y cada vez la sociedad va absorbiendo más cosas. Si en los años 50 el débito conyugal era la postura del misionero y con un agujero en la sábana, pues evidentemente hemos ido ampliando la diversidad de prácticas, tanto heterosexuales como homosexuales. Pero sí que es verdad, para mí es un continuo, no hay gente vainilla y gente BDSM y tal, el practicante más duro de BDSM también practica sexo convencional, de la manera que sea, que no sé qué es sexo convencional, cada uno tenemos nuestra experiencia, imagino. Y luego el Reino Unido es un caso complejísimo respecto al tratamiento de las desviaciones sexuales, el tema con la pedofilia, el tema con la posesión de pornografía, es complejísimo y tienen una labor que hacer allí las asociaciones de gays y lesbianas y de BDSM tremenda, porque incluso hay gente que es arrestada por haber habilitado una habitación de su propia casa como mazmorra, en el ámbito privado, incluso actos en el ámbito privado consentidos entre adultos, no hablo ya de Estados Unidos, es que Reino Unido. Y sí, pero está penado. Entonces de repente si un vecino decide denunciarte, tú vas a la cárcel, que a lo mejor pasas solo 2 noches en la cárcel, pero está penado. A mí me parece alucinante. Hoy por hoy aquí vivimos una especie de limbo en el cual, mientras no haya sospechas de violencia de género de algún tipo, en un sentido, en el otro, vamos, de momento no he tenido constancia de que hubiera ningún caso que fuera realmente BDSM mal llevado y tal. Hay constancia de mal llevado y que haya llegado a un proceso judicial, ¿vale? Sí que, por supuesto, ha habido malos episodios, como tiene cualquier tal, y hay determinadas prácticas que entrañan más riesgos físicos, pero no me quería centrar en eso porque tampoco te puedo decir datos, ¿no? Para eso hay un libro estupendo de todo lo que no debes hacer, que es el 101 de Jay Wiseman, y te lo digo. Sí, y también tiene que ver, claro, vamos a ver, por un lado, se promociona mucho todo el tema del deseo y de la sexualidad y estamos hipersexualizados en la publicidad, en los mass media. Todo el mundo considera que el outing lésbico está ya superadísimo, tal y cual, pero sin embargo está visibilizado en tanto en cuanto te normalices, te integres,
ya te puedes casar, ya qué más quieres, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de eso, o sea, siempre el sistema vuelve a poner controles y vuelve a poner límites y vuelve a hacer una represión sobre eso. Entonces, por un lado te incitan a que tengas todo tipo de prácticas, deseos, si no, además parece que estás como un poquito pasado de moda, etcétera, etcétera, parece que se va a poner de moda, pero sin embargo, en el fondo, pues para luego las cosas que importan, que es por ejemplo eso, el tema de custodias de hijos, temas de separaciones, tal, hay muchísimas zonas grises, muchísimas. Y al no estar regulado, pues bueno, hay una parte que es ventajosa, pero hay otra parte que no. Y es un poco el debate que había en este país pues hace 10 años con los derechos para gays y lesbianas. Va a haber cosas que van a ser muy beneficiosas, pero hay ciertos comportamientos y maneras de vivir el BDSM que ahora mismo se practica más en la intimidad y sin consecuencias, nadie se entera, todo queda en familia, tal y cual. Cuando sea más visible, pues también tendrá su contrapartida, como todos los procesos sociales. Y la otra cosa que has dicho, bueno, desde luego había miles de ejemplos sobre música, cine y tal, pero no os podía bombardear muchísimos. Y letras. Y en los 80, claro. Sí, sí, sí. Era una buena referencia. Bueno, pues vamos a acabar, ¿no? ¿No hay más preguntas? Yo tengo una y me da mucha rabia que sea muy tarde, que tenía que ver con lo que decía Felicita, el tema trans dentro de los BDSM, pero si queréis lo hablamos en petit comité si tenéis hambre. Hazla. Lo acabo de hacer. Pero la pregunta es... no sé, si podías desarrollar la idea. La idea, el tema trans... El tema trans en el ámbito BDSM, no sé si te has hablado un poco de ello. Vale, no me apetece hablar mucho de ello porque no creo que no hay muchísimo de lo que hablar en España, al contrario que en el Reino Unido, por lo que yo conozco, y en Alemania, porque estamos todavía muy en pañales. O sea, os tenéis que dar cuenta de que la Bundesverein de Sadomasochismus de Alemania lleva 30 años, tiene una sección juvenil para chicos a partir de 14 años, para que sean orientados. ¿Vale? O sea, el milenio, entre 14 y 18 años, una mamá preocupada dice, oye, que a mi hijo se mete un consolador por el culo y se azota a la vez, ¿qué hago con él? ¿Vale? Entonces tiene consejo psicológico, perfecto, y además con subvenciones públicas, y es una federación. Los trans, otro tanto, llevan un camino andado brutal. De hecho, todo el tema del sadomasoquismo ya sabéis que proviene gran parte de la terminología y que se empezará a hablar pues, de un instituto de sexología que está en Hamburgo, ¿no? Donde es como una de las mecas europeas del sadomasoquismo. La transexualidad y el transgenerismo en España, no he hablado nada del posporno ni de lo queer porque no me quería meter en berenjenales y además lo ponía explícitamente, pero ya que me has metido, pues yo creo que la acogida en la comunidad más clásica, más mayor, heterosexual, es igual que la acogida que en la comunidad, que la población general respecto a su sexualidad, ¿vale? Por generación y tal. La gente más joven, realmente además no hay una gran presencia, hay muy pocos y muy pocas trans. Y son aceptados de una manera complicada. Yo tengo experiencia en fiestas de solo mujeres y es donde mejor funciona. Donde mejor funciona el hecho de que haya un chico que le guste jugar travestido. Antes he explicado, puede ser un chico heterosexual, pero que su orientación de juego BDSM sea como ama. ¿Vale? Le gusta travestirse. Entonces es mucho mejor recibido entre mujeres. Yo creo que hay más mezcla y hay más fluidez. También por el clásico juego de roles de fan badge. Entonces creo que por esa parte funciona mejor. Pero hay muy pocos. Y en los locales que hay públicos comerciales ha habido bastante pocos. Y siempre que conocemos a alguno, pues vuelvo a lo mismo de antes, son profesionales que se dedican a tal y entonces performan algo, pues hacen alguna actuación y tal. A nivel de practicantes amateur, pues ya hay pocos en la población general y entonces travestis o transex o transgénero que practiquen BDSM, pues aún hay menos. Eso es un poco
la visión que tengo, yo creo que mi visión del BDSM es muy integradora.